¿Me pueden escuchar? ¿Tenemos el audio? Buenas noches, sí, le escuchamos. Osvaldo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, Bueno, a bien, ver, gracias. qué bueno. Entonces, daremos inicio a esta sesión, que es la última, la penúltima que tenemos como parte del módulo. Y claro, estamos en estas últimas ya actividades cerrando el módulo y esperemos poder dar las orientaciones finales, pero también que sean de buen apoyo para que puedan realizar las actividades programadas para este módulo. Entonces, si tenemos el retorno correspondiente, iniciaremos con la actividad para que no se nos haga muy tarde también, que ya estamos cerca de las 10 de la noche. Entonces, vamos a abarcar nosotros hoy día la cuarta semana. Si me siguen, no sé, en la presentación, estoy proyectando el módulo 2. ¿Me confirman? Hola, hola. ¿Me confirman el compartir pantalla? Sí, se ve la pantalla, licenciado. Perfecto. Entonces, vamos a hablar nosotros sobre estos tres temas. Y esos tres puntos hacen a los elementos conceptuales del currículo y el diseño curricular, las bases y fundamentos del diseño curricular y las etapas del diseño curricular. Y por último, vamos a hablar también de las actividades de esta última cuarta semana, que se centran en el análisis de un plan de estudios de una carrera a interés que puedan tener cada uno y el análisis crítico del evento internacional que se ha desarrollado como parte de una educación de calidad, pero también de una acción descolonizadora en el entorno y a nivel nacional y también con una participación de diferentes autores y ponencias a nivel regional. Eh, para hablar de currículo y para hablar de diseño curricular, tenemos nosotros que transportarnos hacia atrás, hacia la década de los 40 y de los 50, porque el poder abordar temas de currícula viene a partir de una experiencia que se desarrolla en Estados Unidos posterior a la Segunda Guerra Mundial y son los primeros aportes que se tienen en una estructuración de contenidos que lo desarrolla Tyler, Bobbitt, quienes empiezan a identificar procesos lógicos de organización de contenidos en base a una experiencia industrial que es desarrollada por Henry Ford. Eh, la teoría nos menciona a nosotros que Henry Ford había estado posteriormente a la Segunda Guerra Mundial con interés de ensamblado de vehículos y empieza a desarrollar una acción en la cual se denomina el ensamblado en línea. Y esta transformación, este ensamblado de vehículos en línea hace que Henry Ford, preocupado más de poder tener una mayor cantidad de vehículos ensamblados, pueda tener también mayores ganancias. Si bien en esa época habían diferentes empresarios que estaban también interesados en automatizar el transporte, se ve que si bien había una característica de cualidad de vehículos, de características de potencia, caballos de fuerza, ensamblado y también del material con el que estaban compuestos, Henry Ford empieza a desarrollar un ensamblado en línea que lo hace característico en esta época. Lo que él desarrolla es en sí una secuencia de procedimientos en los cuales va ensamblando vehículos desde el chasis, colocar los muelles, las llantas, el motor y así con una secuencia sistemática en línea. Y eso hace que la producción vaya aumentando y se vaya incrementando y se vuelve como el mayor productor y ensamblador de vehículos, en sí ensamblador, ¿no? Ya tenía todas las partes hechas, ya las tenía las partes organizadas y era en sí ir armando los vehículos.
Esta actividad es identificada, es vista por otros profesionales encargados de educación, como son Tyler, Bobbitt, que después serían nombrados como los padres del currículo. Y dicen, bueno, ¿por qué nosotros no empezamos también a trabajar este mismo sistema, pero aplicado a la educación? Y en el cual podamos ver nosotros qué es lo que debería aprender un niño desde nivel inicial, primario, secundario, y qué es lo que debería aprender en la educación superior. De ahí viene recién esta estructuración de la currícula y recién se empieza a hablar de la sistematicidad y la organización de contenidos, siguiendo este ejemplo de empresa que tenía Henry Ford. Ahora, al momento ya de hablar de una organización curricular, se distinguen dos conceptos de dos términos que podrían ser consecuentes, pero que en sí son interdependientes, que es el currículo y el diseño curricular. El currículo es identificado como aquella parte de la organización pedagógica que hace referencia a todo lo que se puede tener en respuesta a una mirada y una visión de formación de recursos humanos en respuesta a una sociedad que en este caso es vista como el Estado. Hay una relación intercausal entre el Estado y la educación. Ustedes en la historia podrán darse cuenta que todos los cambios que se tienen desde la reforma del Código del 52, la Ley 1565 del 94, la Ley 070 de Educación, Avelino Ciani y Lizardo Pérez del 2010, obedecen a cambios estructurales del país, pero principalmente obedecen a cambios de políticas estatales y cambios de gobierno. Por eso es esta relación. El currículum responde a ese tipo, a ese ideal de persona que se quiere lograr en función a esta exigencia y esa demanda social. Y es por eso que en el currículo están todas estas aspiraciones del perfil que se quiere lograr, el tipo de hombre, el tipo de persona, el tipo de mujer que se quiere establecer en una sociedad determinada. Y eso es lo que va a rescatar el currículum. El currículum va a ver entonces la misión, esa visión de formación de una persona, el objetivo, lo ideal que se quiere alcanzar. Entonces, el Estado y la sociedad encomiendan ese tipo de persona a la educación, la cual se plasma en el currículo, esa parte ideal, filosófica de formación. Una vez que se establece este ideal, esta parte filosófica de formación del tipo de persona que requiere esa sociedad, entra en escenario el diseño curricular. El diseño curricular es el aparato metodológico organizado que va a responder a este ideal de currículum. El diseño curricular ya va a estar comprendido por la acumulación, por la secuencia de los contenidos, en relación al tiempo, ya sea anual, sea semestral, de cómo se va a desarrollar esos contenidos, los métodos, los medios, la forma de organización que se va a adoptar, la modalidad, la carga horaria, la evaluación que va a tener este currículum. Entonces estaríamos hablando que si el currículo es la parte visionaria, el diseño curricular es la parte operativa, pedagógica que hace posible llegar a esa etapa visionaria que tiene el currículo. Entonces, esa es la relación que se tiene entre estos dos términos, que en sí es una diferencia conceptual, pero también es una diferencia operativa. Es una diferencia de relación intercausal, interdependiente. Si es que nosotros cambiamos el currículo, cambiamos el diseño curricular. Si el diseño curricular en su evaluación no responde a la currícula y la currícula no responde a una constitución de Estado, entonces se tiene que cambiar de los aspectos macros hasta el aspecto micro. Las concreciones curriculares que vienen desde la macrocurrícula, la mesocurrícula, la microcurrícula, van cambiando tanto desde lo general hasta lo específico,
pero también tienen una ida y vuelta desde lo específico hasta lo genérico. Cuando nosotros hablamos de una elaboración curricular, viene de lo genérico hacia lo específico. Pero cuando hablamos de una evaluación y de ajuste en proceso permanente y continuo, viene desde lo específico hasta lo genérico. Esas dos diferencias hay que tenerlas en cuenta al momento de poder hablar de currículo, diseño curricular. Y algunos dirán, por ejemplo, en este punto, ¿y dónde están los planes de estudio? Hay diferentes técnicos, autores que tienen esa diferenciación en la que consideran que el plan de estudios llegaría a ser todo este aparato que concentra el diseño curricular. Pero en sí el plan de estudios es la enumeración y la secuencia de las asignaturas, los módulos que se van a desarrollar dependiendo del sistema de organización que se tenga en un programa determinado. Entonces, el plan de estudios nos da a nosotros año, semestre, a tales asignaturas, tales materias o tales módulos. Pero llega hasta ahí. Mientras que el diseño curricular es mucho más amplio. Abarca también esta organización de las asignaturas, los módulos reunidos y estructurados de manera temporal, pero también aborda los métodos, los medios, las formas de organización, la evaluación, la modalidad, la carga horaria, que es la totalidad que hace todo el trabajo pedagógico organizado para que se pueda responder al currículo. En esta orientación, en este camino, tenemos nosotros el currículo en educación superior. El currículo de educación superior con experiencia regional, muchos de los sistemas de educación superior, universitarios y también posgraduales, llegan a tener un poco de distanciamiento con los estados y con los sistemas. Eh, en este congreso, por ejemplo, ha sido un revelador hecho de que nosotros tengamos como país una universidad pedagógica que está pegada al ministerio y que responde a una demanda específica de Estado, porque a nivel regional las universidades que se cuentan tienen este carácter autónomo, tienen este carácter independiente, porque van en complementariedad y en contestación de un sistema determinado, pero también tienen un rol muy específico, que es el de responder a una dinámica económica. El currículo de educación superior tiene el objetivo de insertar a los profesionales a una dinámica económica, pero también insertarles a una dinámica social, dialéctica, las cuales puedan aportar con recursos humanos cualificados que vayan a ayudar a dar saltos cualitativos en la sociedad, que puedan aportar a que la relación social, cultural, económica, política pueda tener una armonía de desarrollo. Entonces, en lo curricular, en la educación superior, es esta relación de articular a los individuos, a las personas, a esta dinámica, articularlos a la sociedad y a la dinámica económica. Aquí tenemos nosotros una contradicción. La primera contradicción es que no todas las currículas en educación superior, solamente en educación superior, buscan una articulación a la dinámica económica. Porque si no, ¿por qué tendríamos los BTHs, por ejemplo, nosotros, los bachilleratos técnico-humanísticos? Si ya nos estamos dando cuenta de que la articulación de las personas a la dinámica económica no se basa y solamente queda desde la educación superior, sino que esta ya va mucho más atrás y se prepara a las personas para un escenario de empleabilidad, un escenario de emprendimiento, de negocios y emprendedurismo, que podríamos hablarlo también desde este otro punto de vista o este otro enfoque, que el emprendedurismo es la actividad individual que puede hacer que pueden hacer los jóvenes para poder entrar a escenarios de una economía pequeña, pero también una economía innovadora, diferente, desde sus propias posibilidades. Bueno, hasta acá algunas ideas, algo que les provoque esta conversación sobre estos tres puntos que son el currículo, diseño curricular y el currículo en educación superior.
Bueno, creo que estamos bien y continuamos entonces. Los componentes del currículum están identificados en estas tres etapas macros, en estas tres etapas mayores. Una primera es quiénes conforman, quiénes son los sujetos de todo este proceso. Los sujetos del proceso son estudiantes, docentes, en niveles inferiores de educación regular, y en otros estaríamos hablando de padres de familia y también de la comunidad. En escenarios de educación superior podemos identificar a la comunidad no solamente como aquella instancia social que ve o es testigo de la actividad económica que se desarrolla, sino como aquellos actores que son parte de esta acción económica, que son los empleadores, que son los que hacen la actividad de acción de mercado, de comercio, pero también cuando hablamos nosotros de mercado, comercio y dinámica económica, no solamente debemos encerrarnos a aquellos que puedan ser empresarios, pueden tener una actividad individual de emprendimientos, mecánicas o sean unipersonales o sean como asociaciones también, sino también hablamos a aquellos empleadores que están desarrollando una actividad económica en el Estado, en instituciones, en escenarios jurídicos, de contabilidad, presupuestarias, sistemas, tecnología, mercadotecnia. Entonces, la comunidad es eso, es esa totalidad y hay que verla de esa manera íntegra. Entonces, los sujetos estarían los estudiantes, docentes. Dentro de los docentes también están los gestores educativos, los responsables de la planificación, ejecución y evaluación docente, académica, curricular, y en la comunidad estarían todos estos actores que hacen a la dinámica económica del entorno, del contexto. Los procesos de acciones que se realizan como parte de la currícula. Se realizan las acciones investigativas, de programación, implementación, ejecución y de comunicación. Estas actividades determinadas entre estos puntos centrales hacen que una acción en educación superior esté relacionada a una renovación de los conocimientos, a una planificación y programación de acciones, implementación, pero también a una comunicación de los resultados que se van teniendo en las actividades educativas y de investigación que se tengan y los resultados. Pero estos dos aspectos, tanto de los sujetos que forman parte de la actividad curricular y los procesos que impulsa la currícula, están organizados en actividades académicas específicas, que son en este caso la organización pedagógica. Esta organización pedagógica ya llega a tener en ese sentido los elementos didácticos, los objetivos, los contenidos, los métodos, medios que hemos estado hablando hace un momento, los materiales, la infraestructura, el tiempo de desarrollo, la carga horaria, el fondo de tiempo como tal. Entonces, estos elementos de los componentes didácticos, sumados a los actores, que son los sujetos, las personas que participan, hacen posible el proceso como tal en su acción, que son las acciones investigativas de programación, implementación, ejecución y de comunicación. Estas dos, entre la planificación pedagógica y la actuación de los protagonistas del proceso, hacen posible estas otras actividades de toda la programación académica. Los elementos del currículo de educación superior, tenemos una secuencia de acciones que se tienen, que llegan desde el análisis sectorial. Esto quiere decir el análisis del territorio, el lugar a donde está correspondiendo la currícula,
Si es que estás respondiendo a un mercado, a una necesidad determinada, a una producción específica que el entorno lo requiere o no, si los resultados de aprendizaje esperados son los que se habían planificado, o por el contrario, los contenidos, la carga horaria, el énfasis que se tiene a algunas asignaturas es el apropiado, se le tiene que incrementar o en este caso se le tiene que disminuir o cambiar, es parte del análisis de estos resultados que tiene que tener un procedimiento permanente. La selección de los contenidos, si estos contenidos están respondiendo o no al perfil deseado, porque dentro de los contenidos no debemos olvidarnos que una currícula no, es decir, la situación social no hace en respuesta a una currícula. La currícula son los contenidos pedagógicos que se van a ir organizando en respuesta a una problemática social. Entonces, esa es la relación. La causante es la situación y la problemática social que se tiene, y el efecto es la organización pedagógica de contenidos que va a ir a solucionar ese problema determinado. La estructura curricular que se está teniendo, ya sea por módulos, o en este caso sea también por una modalidad, o sea por una temporalidad anual, sea semestral, son elementos que hay que considerarlo dentro de la educación superior. Y una evaluación del currículo que podría ser en este caso una permanente, es la más recomendable, la que les mencionaba hace un momento. Un diseño curricular puede venir desde lo genérico hasta lo específico. Actualmente nosotros estamos viviendo una acción de enfoque positivista en la estructuración de los contenidos y de las currículas, porque estas ya vienen diseñadas desde arriba, claro, con una participación de ciertos actores desde las bases, quienes van determinando esa característica curricular, pero desde la currícula macro, que va pasando a la currícula ya regionalizada, luego vamos llegando a la currícula armonizada, tiene esa secuencia desde lo genérico hasta lo específico. Pero cuando hablamos de un ajuste curricular, modificaciones, ajustes curriculares en el proceso, estas se desarrollan desde el aspecto, desde la instancia específica, desde la microcurrícula hasta la macrocurrícula. Es decir, que los cambios se van viendo en la aplicación y la funcionalidad de la identificación de los métodos y también de los contenidos en respuesta a una necesidad ya mayor. Los tres aspectos que valoramos en la concreción de esta currícula son la planeación, la operación y la evaluación del currículo. La planeación de los contenidos en respuesta a una necesidad social, la operación y lleva en práctica de toda la actividad académica curricular y la evaluación de la pertinencia o no de esta planificación. Hasta acá. Antes de continuar con las bases y fundamentos, o tal vez podemos continuar con esta etapa y estaríamos esperando si alguien tiene alguna duda, alguna consulta sobre sobre el análisis de la currícula. Entre las bases y los fundamentos de toda currícula se consideran primero en las bases las condiciones económicas de respuesta que está dando a una determinada sociedad. La estructura social en respuesta, ya sea en la permanencia de esta estructura como tal, o en una justificación de cambio de estructura social, de nuevos escenarios, de nuevos grupos de dominación o de emerger, o cómo se esté queriendo cambiar también la situación de estructura social en función a una acción educativa. La estructura política en educación también es una base que tiene mucho que ver con la acción educativa que se tiene, y las características culturales. Si estas características culturales son las que van a prevalecer desde un enfoque de identidad, de cultura, de valorización, de experiencias y de prácticas ancestrales, o por el contrario van a ir teniendo nuevas características. Por ahora estamos yendo nosotros hacia una
actividad de valoración de las prácticas ancestrales y también la difusión y conservación de la identidad cultural. Los fundamentos, un fundamento filosófico que está relacionado al tipo de persona que se quiere formar, que en respuesta a un escenario social de contexto y de etapa histórica determinada, esta va a cambiar siempre. Puede que de aquí a unos 5 o 10 años este fundamento filosófico ya pueda cambiar y no sea, por ejemplo, el vivir bien, sino puede ser otro tipo de filosofía que posteriormente ya podamos tenerla. Entonces eso va a ir cambiando, es dinámico, es dialéctico. Los fundamentos socioculturales que acompañan a una currícula en respuesta a qué tipo de sociedad estamos nosotros trabajando, qué aspectos culturales se van a ir transformando, cambiando, sosteniendo, los fundamentos psicológicos que se van a abordar, los pedagógicos, los epistemológicos. Entonces, son como una base de las condiciones que toda currícula tiene que tener y al momento del análisis que ustedes puedan desarrollar de las carreras que vayan a seleccionar, que lo vamos a hablar de un momento, pueden ir viendo esto. Si tienen estas bases, si tienen estos fundamentos, y ya posteriormente ver si es que hay una corresponsabilidad de los contenidos que se están abordando en la carrera con los perfiles que se están planteando con el egresado de de la carrera en cuestión. Les hablaba hace un momento de estas etapas de concreción curricular. En estas etapas de concreción curricular vienen desde el nivel macro curricular, en la cual se definen los aspectos de la currícula en sí, que habíamos hablado hace un momento, que son los ideales filosóficos de respuesta a un tipo de persona específica en función a una característica social que se está viviendo en la época y que tienen que responder a este nivel. Es la parte de concreción o es la parte de visibilización ideológica, filosófica, de hacia dónde está yendo la educación. En el nivel mesocurricular ya están las partes, la parte técnica, metodológica, de cómo se van a organizar los contenidos, en qué secuencia van a estar, cuáles van a ser los métodos predominantes, cuáles son las técnicas, qué tipo de trabajo se va a desarrollar para cumplir el modelo socioeconómico productivo, modelo educativo, cómo vamos a nosotros empezar a trabajar una dinámica de acción pedagógica interdisciplinaria. Entonces, en esta parte es en la que intervienen los especialistas de educación, que en este caso son los mismos docentes, quienes están a cargo del trabajo que está desarrollando, en compañía y en coordinación con los gestores educativos. Este otro nivel, que es el nivel microcurricular de aula, talleres, laboratorio, es la acción pedagógica central, fundamental, que desarrollan todos los docentes y donde se pone en práctica todo este proceso de planificación desde lo macro, lo meso y lo micro. Es aquí, en este nivel microcurricular, donde se tiene que mantener una evaluación permanente para que se vayan desarrollando ajustes hacia arriba. ¿Por qué? Porque en la medida en que cómo se va concretando la currícula, se tendrá que evaluar si ésta responde a este nivel meso y si este nivel meso corresponde a la macrocurrícula. Entonces, los diseños curriculares en el inicio se dan desde lo genérico hasta lo específico. Los ajustes curriculares se dan desde la práctica hasta lo último, que es lo visionario y lo filosófico. Esa es la relación que se tiene en el momento de poder armar y trabajar una currícula. Bueno, hasta acá, señores diplomantes, hemos tratado de, creo que, correr por el tiempo y estaríamos pasando a las actividades finales. Me gustaría saber si es que alguien tiene hasta acá alguna consulta, alguna preocupación o algo que quiera compartir con el resto del auditorio.
Bueno, vamos a pasar entonces a la actividad de la semana número 4, que es el ejercicio de aplicación práctica. En este ejercicio de aplicación práctica lo que tenemos que hacer son estas 4 actividades centrales. 1, identificar un sitio, un instituto técnico, una carrera determinada. Identificar el plan de estudios, que sea el que está actualmente en vigencia, el que haya sido aprobado. Posteriormente, realizar una modificación en la que ustedes vean por conveniente. Si esta modificación, la que ustedes la van a desarrollar, tiene que tener una explicación del por qué, justificarla y también saber las razones del por qué se está realizando este ajuste. Para eso, la bibliografía de la universidad nos orienta a que podamos utilizar esta información desde la carrera, carga horaria, año, el código, asignatura, la carga horaria, prerequisitos que se tiene, dónde están haciendo ustedes la adecuación, el ajuste y el por qué. Hemos estado escuchando las anteriores veces cómo ustedes han estado diciendo que han tenido observaciones sobre la modalidad de graduación, han tenido observaciones sobre los contenidos que no responden a una necesidad de emprendimiento o que las actividades que se están desarrollando no están relacionadas a un emprendimiento, a una parte productiva, o algún caso también hemos tenido una situación de investigaciones o de preocupaciones de cómo poder desarrollar planificaciones que cumplan con el principio del modelo educativo sociocomunitario productivo del 70% y 70% práctico y 30% teórico. Entonces es parte de la oportunidad de esas orientaciones o de esas preocupaciones en las cuales nosotros podamos trabajar este ajuste del plan de estudios. Nos mencionan acá también de que esta puede ser una actividad que se la desarrolle hasta en pareja, que es posible hacerlo de esta manera. Pero también sabemos que hay algunas instituciones en las que están por lo menos 2 o 3 diplomantes. Quisiera saber en este momento si tenemos la situación de que de alguna institución, de algún instituto de educación superior, tenemos más de 2 diplomantes en el grupo. O así como pueden haber más de 2, puede que en algún caso solamente haya 1 de su institución para poder tener ya identificadas esas cantidades y ver cómo vamos a proceder. ¿Tenemos esa situación actualmente? ¿Hay algunos diplomantes que estén en cantidad de 3 o más de 3 que sean de una misma institución? Bueno, creo que no es el caso. Entonces, de todas maneras, aquellos diplomantes que sean parte de una institución y de que sean más de 2, pueden realizar este trabajo en grupo y con la característica de que en la carátula tienen que estar todos los componentes del grupo y al momento de subir a plataforma no se olviden de que no tienen que eliminar a los otros integrantes, sino vayan colocando cada uno sus tareas con sus carátulas individualmente porque la asignación de notas se desarrolla de manera individual y eso para llevar un seguimiento también. No vaya a ser que tengamos un grupo de 3 personas y que solamente una persona haya subido la tarea y que el resto piense que por eso las demás ya tienen una nota asignada. No es así. Los 3 tienen que subir con sus propias cuentas las tareas para que se pueda hacer la asignación de una nota y se pueda evaluar la actividad. Entonces, esta es la correspondiente a la semana 4. Por último, es ese análisis del Seminario Internacional de Políticas y Acciones hacia la Calidad Educativa. Es esta planillita que nos plantea la universidad de poder llenarla, pero también nos menciona que no nos olvidemos que hay que hacer una captura de imagen de la inscripción que se ha desarrollado y esa inscripción que se ha desarrollado tiene que pegársela en el trabajo que están presentando. Entonces, parte de una evaluación, es parte del procedimiento
para poder tener una constancia de que han estado como parte del seminario de políticas de acción hacia la calidad educativa. Posteriormente es el de llenar esta ficha en el cual tiene que colocar su nombre completo, el programa de posgrado, en este caso el diplomado que se está desarrollando, y analizar esos 3 puntos que se hayan visto en el seminario internacional. 1, ¿qué son las políticas y acciones hacia la calidad educativa? ¿Cuáles son las acciones que ustedes han identificado entre las ponencias que deberían ser centrales para alcanzar la calidad educativa? Para eso es bueno también partir de la convocatoria que se tiene del seminario, saber quiénes han participado, cuál es el perfil que tienen, de qué país están viniendo y qué características tiene ese país. Luego, los derechos, el derecho a la educación en un contexto de pandemia, los conflictos sociales en América Latina, qué dificultades ha habido, por qué estamos hablando ahora, por ejemplo, de teorías emergentes, de la pedagogía del otro, estamos hablando de la biopraxis, son nuevos enfoques que están saliendo a nivel educativo, hay que saber identificarlos y saber de dónde están emergiendo, desde qué países o quién son los exponentes protagónicos de estos nuevos paradigmas. Hacia una educación descolonizadora, la experiencia del Estado Plurinacional de Bolivia, que también hay que saber concebirlas y a qué nivel se está desarrollando esto. Algún momento sí hablábamos también de unos autores colombianos que nos decían, tenemos en Sudamérica buenas experiencias de descolonización, pero como que se han enfatizado mucho más en lo político y en lo ideológico, sin tomar en cuenta aspectos centrales educativos. Puede que este seminario, parte de lo que está desarrollando, llegue a ser una de las acciones, tal vez a nivel nacional, representativas que se las han desarrollado en los últimos años, que no se las han podido hacer antes, pero sí es parte de una mirada de acciones estratégicas vistas como actividades educativas que buscan la descolonización. Entonces, estas 3 temáticas del evento las analizamos, vemos quiénes han sido sus representantes y vamos enumerando los criterios de reflexión en cada uno de ellos. Para esto, les recomiendo también el poder estar considerando esta información que también se las voy a transmitir, se las voy a pasar al grupo de WhatsApp dentro de un momento, que es la característica de todo cómo ha transcurrido el programa. Entonces acá tenemos las fechas, el programa, el objetivo que se tenía con el taller, con el seminario internacional, las modalidades, certificación, tiempos, quiénes han expuesto, quiénes han estado de los diferentes países de Honduras, Chile, Haití, Venezuela, Bolivia, y están acá también los perfiles de formación que tienen. Y es bueno indagar un poquito más, ¿no? ¿Cuál es la posición de cada uno de esas ponencias y sobre lo que nos han venido a socializar y lo que han podido trabajar en este espacio de análisis educativo sobre una transformación hacia la calidad educativa? Bueno, eso es lo que correspondería para nosotros en esta última semana. Es el trabajo que se tiene que desarrollar y esa es la información también que se les va a facilitar en este momento. Consultas, dudas, impresiones, preocupaciones. Una consultita. Sí, Osvaldo, ¿no? Sí, sí. Todavía podemos obtener la captura de la inscripción, porque nos hemos inscrito, pero no sé si ya sigue habilitado el link ese de inscripción. Mira, creo que al momento de inscribirse les ha debido salir a ustedes una constancia de inscripción. Exacto, Ah, sí, sí.
Entonces, esa constancia de inscripción es la que la tienen que guardar. O si los que no han guardado, no sé, la verdad, si en el No, sistema no se podía estará. guardar, solamente se veía nomás, porque normalmente yo cuando me inscribo a alguno de estos cursos se guarda en PDF, pero este no se podía. Aparentemente les hubieran enviado en sus correos electrónicos. Ah, Y ya. Licen, entonces seguramente al momento de inscribirte viste y facilitaste el correo electrónico. Sí, Revisa tu sí. correo que te han debido enviar ahí la constancia de inscripción. Ahí está bien, gracias. Sí, entonces, Licen, Tal John, vez ¿cómo para estás? Buenas noches, John. buenas noches, Licen. Perdón, Tal vez para un poquito ayudar, si lo tienen en link, aún se puede consultar y se puede sacar captura, Licen. Eso te quería ayudar. Ah, perfecto. Entonces, Osvaldo, ahí tienes la respuesta y ahí tienes el apoyo que te está mencionando John. Gracias, gracias. Entonces, este programa se los estoy pasando también al grupo para que lo tengan ahí como análisis. Como les digo, es bueno partir del programa, quiénes han estado, para saber también cómo interpretar sus ponencias. No solamente al ver estos temas de reflexión, análisis crítico, es solo escuchar de lo que están diciendo, sino también de dónde están viniendo, qué formación tienen y por qué piensan de esa manera. Pienso que, bueno, es saludable hacer ese análisis para que podamos tener algo mucho más cercano del por qué se piensa de esta forma y por qué el aporte que se está teniendo a este nivel. Entonces, tienen también de todas maneras los links. El otro día veíamos también con gente de la universidad y nos decían que todas las sesiones están en YouTube como parte del ministerio, teniendo ya este programa con las fechas, ponencias y todo. Pueden ingresar al internet, a YouTube y ahí van a poder bajar ustedes los videos. Eso no quiere decir que nosotros pensamos que no hay ingresado, no hay seguimiento, pero siempre hay algunas cosas que se quieren rescatar sobre lo que se ha escuchado, lo que se ha mencionado. Y tenemos ahora de cerca esta herramienta que nos puede ayudar a poder revivir otra vez esas ponencias. Bueno, eso entonces de mi parte. No se olviden, el fin de semana hay 3 tareas. Este análisis del plan, de un plan curricular, de un plan de estudios. Esta reflexión del seminario internacional y el trabajo final. En este punto del trabajo final me gustaría orientarles lo siguiente. Voy a hacer en este momento voy a compartir pantalla para que podamos estar nosotros alertas de lo que tenemos que, como responsabilidad todavía académica. A ver, voy a compartir pantalla, me dicen por favor, me confirman. A ver, cerraremos esto de acá. Ahora sí, a ver. A ver, un momentito, iremos cerrando aquí esas que tenemos abiertas. Se está cruzando la información. Ahora sí, les explico esto en plataforma. Bueno, seguimos teniendo esta otra vista, qué raro. Bueno, en plataforma, cuando vayan ingresando a plataforma, vean que se tiene
que se tiene una actividad final una actividad de trabajo final, pero esta actividad de trabajo final no se la puede ingresar en tanto no se haga una evaluación docente. Ustedes van a querer ingresar a la actividad final, pero les va a salir que no se puede habilitar esto hasta que no se haga una evaluación docente que está ahí también pegada. Tomen en cuenta eso. Ahora sí. ¿Me confirman? Estamos con la plataforma. Hola, hola, Osvaldo, John, ¿me confirman, por favor? Sí, Sí podemos ver. sí se puede Sí, ver. licenciado. Perfecto. Miren, tenemos aquí la cuarta semana, que es del 3 de septiembre al 11 de septiembre. Aquí están estas dos actividades del seminario y también de las orientaciones didácticas. Y aquí tenemos este espacio que hace referencia a la evaluación docente. Entonces, nuestra finalidad para nosotros es llegar a este trabajo final, ¿verdad? Aquí tenemos la orientación didáctica, es el trabajo final. Pero este espacio no se nos va a habilitar a nosotros en tanto no llenemos esta evaluación docente que está acá. Entonces ya está habilitada esta evaluación docente. Ingresan, hacen la evaluación al docente y recién se les va a habilitar el trabajo final. Entonces, no vaya a ser que ustedes piensen, bueno, no está habilitado el trabajo, no lo han puesto en fecha, de tiempo y lo dejamos. No es así. Primero realizan la evaluación docente y se les habilita el trabajo final. En eso tengan mucho cuidado porque una actividad no presentada y más el trabajo final va a tener una incidencia directa en la calificación del rendimiento académico de este módulo. Esa recomendación solamente. Licen, Sí, te escucho, dime. licenciado, buenas noches. Hola, Scarlett, buenas noches. Buenas noches. Dos consultas. Primero, no pude yo inscribirme al seminario por un tema laboral, ¿ya? Y hemos estado en muchas reuniones, justamente revisando el diseño curricular de la institución, porque tenemos una reunión nacional el día de mañana en la ciudad de La Paz, entonces no me he inscrito, no pude participar. Eso es uno, no sé si me da tiempo a ver todos los links que están por ahí en el YouTube y además que son muy extensos, ¿no? Por el tiempo que se ha ido desarrollando la actividad. Eso es uno. Y lo segundo, he intentado hacer la evaluación al docente, pero voy a enviar la evaluación y me sale llene estos espacios y no me permite avanzar. No sé si tengo que llenar algo específico o a qué espacio se refiere. Estas dos consultas, Licen, por favor. Ya, Scarlett. En lo primero, no te podría dar una respuesta porque es una actividad que se la tiene que realizar. Si bien es extenso y otro, lo que les decía, una buena manera de poder llegar hacia donde nos interesa y según las consignas que tenemos es ver el programa, quienes han hablado de las temáticas que conciernen y posteriormente a eso ir respondiendo las consultas que se tienen en ese cuadro. Entonces es algo que se tiene que realizar, Scarlett. Es una evaluación del seminario internacional. El segundo es que cuando ingresan acá a plataforma, evaluar a mi docente, ingresan ahí, envían el documento y van a ver que automáticamente se les va a aperturar este trabajo final. Si en el caso hubiera que después de desarrollar esta evaluación no se les activa, entonces tienen que comunicarse rápidamente con sistemas y, bueno, el encargado, el coordinador académico, Raúl, está en el grupo de WhatsApp. Está ahí su contacto y todo y hay que dirigirse a él lo antes posible. No perdamos de vista además que estamos cerrando módulo
y la mayoría a nivel de toda la universidad están cerrando y vamos a tener como siempre plataformas saturadas, respuestas demoradas en nuestras consultas. Entonces hay que prever. Les recomiendo a ustedes hacer en lo posible, lo antes posible, esta evaluación docente y ver que ya se les habilita la entrega del trabajo. Con eso ya pueden estar ya organizando su tiempo hasta el día jueves, viernes, no sé, en el tiempo que puedan estar pudiendo entregar el trabajo. Entonces, en lo primero que me decías, Scarlett, no se exime ninguna actividad, nada. Se tiene que realizar, Scarlett. Pero, ¿qué pasa con mi trabajo? No, yo por el tema de trabajo no pude participar, no es que no quería, sino no puedo participar por el exceso de trabajo que tengo. Entonces, me va a ser, creo, imposible ver todos los links porque son 3 días intensos de trabajo y el tiempo está corriendo. De todas maneras, voy a intentar ver algunos y tratar de responder, pero de antemano no me he inscrito. Perfecto, como les decía, Ya. ahí tenemos los links de YouTube y hay que tratar de hacer un esfuerzo. Más allá no puedo eximir actividades por temas laborales. Entonces es una actividad que se tiene que evaluar y tratemos de desarrollarla. Bueno, entonces con esto estaríamos concluyendo la sesión del día de hoy. Y bueno, vamos a estar nosotros pendientes a alguna otra información de la universidad que se estaría dando en la estructura final del PAD principalmente. Y no pierdan de vista ustedes que este módulo, les repito como la anterior vez, es el de tener el producto de la planificación del PAD, el cronograma. En el tercer módulo hacen la aplicación de este cronograma. El cuarto módulo es la sistematización de la información. Y en el quinto módulo ya es la socialización. Esas recomendaciones y esas aclaraciones. Con esto entonces, señores diplomantes, hemos concluido esta sesión y que les vaya muy bien su actividad académica en la semana. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego, Listen. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas, dicen. Buenas noches, que les vaya muy bien.